Hey hermanos, bienvenidos a mi primer video. Honestamente no suelo grabarme mucho personalmente, ni para hablar, ni decir nada, pero algo me dijo que lo hiciera. O sea, mi conciencia lleva mucho tiempo diciéndome que cuente mi historia, que comience mi marca personal. De hecho, más adelante también les comentaré que algunas cosas importantes sobre mi vida. Y sí, muchas personas me estuvieron diciendo que creara mi marca personal, pero yo tenía ese miedo, miedo a grabarme a cámara, miedo a decir realmente lo que pienso, miedo un poco a contar mi historia. Y honestamente creo que hoy rompí con todo eso. Primera vez también que hablo tanto tiempo en un video, pero quiero contarles un poco sobre mi persona y mi nombre es Miguel Ángel Rivas. Vivo acá en Venezuela, en la Colonia Tovar, y les quiero contar un poco cómo llegué hasta este punto, de pasar prácticamente de no tener nada a generar aproximadamente entre 4.000 y 5.000 dólares al mes desde acá, desde Venezuela, remotamente, sin depender de ningún trabajo en físico, creando mi propio negocio online como editor de videos y contarles un poco también cómo llegué a convertirme en editor de Yado Fitness. Pues realmente el mundo de, de la edición comencé a explorarlo hace aproximadamente un año, en 2024, en marzo. Recuerdo que en ese momento yo estaba pasando una de las situaciones quizás más duras de mi vida, donde no tenía ni siquiera trabajo, no tenía, no tenía un empleo, no, ni siquiera dónde vivir como tal, porque yo vivía en casa de los familiares de mi novia, ya que me había ido de mi casa a los 18 años. Y en ese momento crítico, por decirlo así, pues simplemente se abrió un camino, se abrió una luz de esperanza como tal, que fue la sala de afiliados de Yados, que antes era Tu Primer Millón, la sala de afiliados Tu Primer Millón, y, y hoy en día se le conoce como Yados University. Entonces en ese momento que yo prácticamente no tenía nada, de hecho tuve que vender cosas para poder entrar a la sala. Era $50, tal cual lo que costaba la sala de afiliados, lo que cuesta la sala de afiliados en este momento. Y mi novia fue quien me motivó realmente a tomar esa decisión, porque yo ya llevaba un mes aproximadamente haciendo el reto Tu Primer Millón, y allí tomé la decisión pues de entrar a la sala. No tenía cómo, pero dije, tengo que hacerlo. Yo sé, y sentía un presentimiento cada vez que se lo decía a mi novia, yo siento que tengo que tomar esa decisión de entrar a la sala. Yo sé que eso va a cambiar mi vida por completo. No pensaba en el dinero, no pensaba en construir realmente algo monetario, solamente pensaba en mejorarme a mí mismo, porque yo sabía que tomando esa decisión, automáticamente el resto de cosas se iban a mejorar por consecuencia, tal cual lo hice ya. El dinero, todo eso se atrae, es una consecuencia de quién eres. Y en ese momento yo no era una persona que atraía ningún tipo de ingresos. Entonces, ya luego de que pude completar y reunir el dinero, pues simplemente le pregunté a mi novia si podía entrar, porque realmente el dinero que tenía era para comprar comida. Y ella me dijo que sí, que lo hiciera, confió en mí, a pesar de que sabíamos que ese era el único dinero que teníamos en ese momento para comer. Entonces, en ese momento entré a la sala, recuerdo claro el día, fue el 6 de marzo del 2024. Entró a la sala de afiliados Tu Primer Millón, y hermano, al yo entrar a esta gran comunidad, automáticamente mi vida mejoró. O sea, no tuve, o sea, ese pensamiento de que, bueno, ahora tengo que generar dinero o algo así, no. Al contrario, yo dije, ya estar dentro de la sala es ganar para mí. O sea, honestamente, ya para mí eso era estar ganando. Y por eso quiero comentarles que ganar es un estado mental, no se transfiere realmente a algo físico, a bien sea dinero, prendas, coches, casas o lo que puedas apilar con el dinero. Ganar es un estado mental, es ese proceso que tú pasas diariamente eh, tomando acción para construir tus metas, para construir la persona que realmente quieres ser. Entonces, en ese momento yo
yo me sentía muy feliz. Sabía que tenía que poner el trabajo automáticamente, eso sí. No fue como solamente entrar a la sala, sino automáticamente comencé a acercarme a esas personas que estaban por un nivel superior al mío. Personas que sirvieron y me apoyaron muchísimo en ese proceso, ya que de no ser así, capaz no hubiera llegado hasta el punto donde estoy ahora. Entonces, eso es algo que agradecer en ese momento. Pues yo cuando entré a la sala no tenía ni siquiera para pagar el siguiente mes. Pues tenía que esforzarme. Yo decía, bueno, yo veré cómo hago. Pero al pasar los 5 días hice mi primera venta de la sala de afiliados y ni siquiera era la venta, era la fe que realmente eso me dio. Yo sentía que era Dios, porque yo le estaba diciendo a Dios, todos los días oraba, todos los días me levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba en mí, mejoraba en mí, hacía mi sesión de burpees porque yo estaba haciendo el reto 90 de tu primer millón. Y ya al comenzar el día me colocaba a crear mis cuentas de afiliados, a editar videos. Entonces, al yo conseguir mi primera venta a los 5 días, me dio una fe masiva, honestamente. Fue lo que más me impulsó. Y también hablar con un amigo venezolano que estaba dentro de la sala. Recuerdo claro esa llamada que hicimos. Él se llama Yorka, o bueno, le digo Yorka. Eh, esa llamada que hicimos fue fundamental porque era conocer a una persona que estaba aquí en Venezuela, una persona que ya llevaba 3 meses en la sala aproximadamente y en su primer mes había hecho 9, no mentira, como 7 ventas, 7, 8 ventas. Y eso a mí me dio fe, honestamente. Recuerdo que apenas terminemos esa llamada, yo me dije a mí mismo y le dije a mi novia, imagínate, imagínate eso, o sea, cerrar el mes con 7 ventas o algo así. Y ni siquiera eso, sino el trabajo que requería, porque yo sabía que tenía que poner el trabajo. Al pasar los 5 días, hago mi primera venta y cerré mi primer mes con 9 ventas dentro de la sala de afiliados. Ya tenía para pagar el siguiente mes. Yo sabía que todos los días me lo repetía a mí mismo. Yo sé que las cosas van a mejorar, yo sé que las cosas van a cambiar y sencillamente dependía de mí, porque no era como que yo simplemente lo manifestaba y no tomaba acción. Yo me acostaba a la 1 de la mañana, me levantaba a las 5 de la mañana, ni siquiera me importaba si dormía o no. Y eso era el trabajo que yo estaba poniendo. Todo eso, esas pequeñas victorias que yo fui apilando, fueron los que trajeron esa gran victoria luego también. Ya aproximadamente 2, 3 meses ya yo sabía editar videos, ya yo estaba generando aproximadamente unas 12, 13 ventas por mes, que eso se traducía en unos $150, $200 mensuales acá en Venezuela, que si bien no es mucho, pues para venir absolutamente de nada, a mí me servía al menos para pagar la sala y para comprar un poco de comida. Ya al menos esa parte la estaba cubriendo. Entonces allí, en ese momento, pues Yados publica una oferta, por así decirlo, en el grupo de Telegram, en ese momento donde estaba la comunidad, de que necesitaba editores. Y esto es increíble, porque en ese momento yo me dije a mí mismo, le dije a mi novia, con una emoción, yo ni siquiera había leído los requisitos, yo no había leído nada, absolutamente nada. Y en ese momento le digo a mi novia, ese puesto es para mí, yo voy a ser editor de Yados. Y me da como que mucha emoción decirlo, porque esa seguridad que yo hablé, esa seguridad que yo le dije al universo, yo no sabía cómo, de verdad, ni siquiera había leído los requisitos, pero yo le dije en ese momento, me emocioné tanto que esa energía se la transmití al universo. Y apenas leí los requisitos, una de las cosas que pedían era que hablaran inglés. Entonces en ese momento mi novia, yo no sé inglés, actualmente tengo que poner a practicarme como tal, pero mi novia sí. Entonces yo, en vez de ver un problema, vi una solución. Mi novia no sabía editar videos, yo sí. Yo le dije, no te preocupes, tú sabes inglés, yo te enseño edición, vamos a hacer ese video ya. O sea, en ese momento no tardamos ni 2 horas desde que ya hizo la oferta a yo editar el video y tenerlo. Se lo entregué. Esto es muy loco porque mi amigo Yorka, del que ya les había comentado, también había aplicado para la misma oferta, porque ya en ese momento estaba buscando 3 editores. Y él y yo habíamos tenido una conversación, probablemente semanas anteriores, de que
nos imaginábamos cosas, o sea, como bro, imagínate cuando estemos en tal lado, o bro, imagínate cuando hagamos tal cosa, pero una de las cosas que nunca se me olvida que hablamos era que, bro, imagínate si llegamos a ser editores de Yados, no sabíamos de verdad si eso era posible, y él aplicó para la misma oferta. Y el hecho de que lo manifestamos, porque él quedó, él había sido seleccionado y ya había sido seleccionado otra persona también, venezolano, ya eran dos venezolanos siendo editores de Yao. Y yo hablé con una de las personas que soporte tu primer millón, que es la persona que se encarga allí de gestionar la página. Yo había creado una muy buena relación con él y él me dijo, bro, no te preocupes que tú vas a entrar. Y yo no sabía, o sea, qué pensar, ya había pasado un día, Yaos no me había contestado y yo dije, wow, bueno, no, me da igual, honestamente, yo ni siquiera pensaba en pago, no pensaba en nada, o sea, de que Yaos no iba a pagar, o sea, yo no pensaba en nada de eso. Yo decía, para mí, el ya ser editor de él era un objetivo y un logro cumplido, realmente, o sea, es uno de los hombres que más me ha cambiado, o por decirlo así, el hombre que cambió mi vida y la persona que más me ha motivado y me ha inspirado. Ya el hecho de poder editar videos para él, para mí eso era haberme pasado el juego, por lo menos dentro de la afiliación. Y él me dijo, bro, no te preocupes, que tú vas a quedar. Y en ese momento yo agarré y, y bueno, solamente oré, le pedí a Dios, Dios, si esto es para mí, realmente permite que se dé esta oportunidad. Y al pasar de las horas, ya os me contacta. Hey Miguel, qué brutal tu video, me gusta, de hecho voy a dejar por acá en el video el audio y todo. Y no se imaginan la felicidad que yo sentí, yo me tiré a hacer burpees, agarré y me puse a llorar. Eso era increíble, honestamente. O sea, haberme convertido en editor de llamadas para mí fue uno de los mayores logros de mi vida en ese momento y lo sigue siendo de hecho hasta ahora. Luego de eso, pues simplemente las cosas comenzaron a mejorar, comencé a poner más el trabajo. De hecho, es increíble porque yo ni siquiera llegaba a pensar que podía llegar a trabajar como editor de videos. Yo solamente me enfocaba en la afiliación y allí pues empecé a ver esa oportunidad y automáticamente empezaron a llegar clientes, llegaron más personas. Yo ni siquiera tenía un buen teléfono para editar. O sea, lo que quiero que vean es el esfuerzo que hubo detrás de todo esto. El esfuerzo que hubo detrás. Yo agarré y saqué un teléfono a crédito. Recuerdo cuánto me salió la cuota, recuerdo absolutamente todo porque también fue hace poco, fue hace un año. Entonces agarré y saqué un teléfono a crédito y escuchen mis palabras porque siempre tienes que cuidar cómo tú le hablas al universo, porque lo que tú dices es lo que tú estás atrayendo a tu vida, realmente. Tienes que tener mucho cuidado siempre en las cosas que tú manifiestes, las cosas que tú digas. Yo en ese momento le digo a mi novia, mi amor, necesito sacar un teléfono a crédito porque yo sé que van a venir muchos clientes y no, en este teléfono no voy a poder editar bien. Necesito un equipo mejor, sin haber tenido los clientes en ese momento y sin tener idea de si iban a llegar o no. Simplemente hablando de esa manera y yo lo sentía, lo presentía en el corazón. Entonces yo saco mi teléfono a crédito y apenas saco mi teléfono los días empiezan a llegar clientes, empiezan a llegar personas. Ya toda mi situación estaba cambiando completamente porque recordemos que yo estaba en casa de mi cuñada, o por decirlo así, la hermana de mi novia. Realmente era un sitio que, si bien agradezco la oportunidad que me dieron de estar en ese lugar, fue bastante duro, honestamente. Fue bastante duro, no me la pasaba para nada bien y automáticamente, prácticamente a cada rato como que me corrían. Entonces, yo en ese momento le digo a mi novia, mi amor, dame un mes de verdad. Eso fue en mayo y yo entré en marzo, ya habían pasado 2 meses dentro de la afiliación. Dame un mes para sacarnos de aquí. Solo necesito un mes concentrado al 100% y llegué al punto de ni siquiera prestarle atención a mi novia. Yo ni siquiera hablaba con mi novia, me levantaba automáticamente, hacía mi proceso diario, medio hablábamos y me colocaba a trabajar todo el día, a trabajar en edición, los clientes que me llegaban, porque si bien no fue como que me puse a perseguir el dinero, todo lo atraje. Eso es lo más importante de todo. No fue que yo me coloqué a ver cómo cerrar ventas o que si a mandarle mensajes a todo el mundo, no. Yo solamente me enfoqué en crear relaciones importantes
que me sirvieran después más adelante. Entonces en ese momento ya yo estaba consiguiendo generar más ingresos. De hecho había pasado de aproximadamente 200, 300 dólares al mes, ya yo estaba generando ahí como unos 700, 800 dólares. Ya me permitía poderme ir de ese lugar y construir la vida que realmente yo quería. Entonces yo había crecido acá en la Colonia Tovar, pero me había ido a Caracas, que era donde estaba en ese momento. Entonces allí, aproximadamente un mes después, comencé a averiguar lo que es alquiler y averiguar otras cosas para poderme mudar. Eso lo hice en un mes, todo en un mes. Yo honestamente cuando empaqué mis cosas, cuando ya estábamos saliendo de ahí, yo no sabía qué venía después, nunca pensé en, ay, si después no genero lo mismo. No, yo solamente decía, cuando esté allá en el nuevo hogar, todo va a cambiar, porque ahora soy yo el que va a tomar las decisiones de mi vida y soy yo quien va a construir esa vida que merezco y la que sueño, la que quiero. Y honestamente así fue. Apenas llegué acá a la Colonia de Tovar, comencé a poner el trabajo, comencé donde yo estaba, ni siquiera había internet, tenía que trabajar con datos. En ese momento todo parecía de repente ponerse un poco más difícil, no ir en mi contra, porque las cosas estaban fluyendo bien, pero no tenía internet, de repente tenía que ir a un sitio a agarrar internet para poder trabajar, pero todo fue fluyendo. Yo sabía, ya para mí estar acá era algo grandioso. Entonces, así fueron los meses siguientes. Comencé a entrenar, comencé a ir al gym. Luego vino mi primera moto, que la pude comprar. Y era espectacular porque por lo menos para yo ir al gimnasio tenía que caminar aproximadamente, me tardaba como 2 horas ida y vuelta para poder llegar al gimnasio. Y ya en ese momento pude ir más rápido, tenía más tiempo para trabajar. Todo siempre, las decisiones que tomabas en base al trabajo, es en base a ese esfuerzo de esas cosas. Por supuesto, mi nivel de facturación ya había aumentado. Yo estaba generando en ese momento aproximadamente entre 1.500 o 1.000 dólares al mes acá en Venezuela. Eso era una brutalidad, porque honestamente al mes aquí el sueldo mínimo era 150, 300 dólares máximo. Yo estaba muy por encima, o estoy muy por encima. Entonces, todas las cosas fueron mejorando. Comencé a trabajar con más personas, comencé a conocer personas de alto valor. Si bien en un momento me desvié un poco del camino, porque es normal, es parte del proceso. Cuando vienes de nada, empiezas a tener más cosas, empiezas a centrarte un poco también en lo material. Llegó un momento donde yo perdí el enfoque, que ya no me enfocaba en mi proceso diario, sino solamente en lo material, en cuánto dinero genero, en cuánto dinero gastan, que si quiero comprar esto y lo otro. Y eso comenzó a ir en picada, obviamente, porque ya no estaba centrándome en lo que realmente era importante, que era en mí, para traer lo demás. Ya me estaba enfocando en lo externo. Entonces, esa parte fue fundamental porque mi nivel de facturación bajó bastante y por supuesto era un mensaje claro de Dios. Era, o te enfocas o lo vas a perder todo, así de sencillo. O sea, no hay más, o te enfocas o lo pierdes todo. Y yo, obvio, no quería volver a esa situación donde estaba antes, me resignaba a todo eso, así que decidí renunciar a todo lo que me desenfocaba y comencé a enfocarme nuevamente, que de hecho en ese proceso es donde estoy ahorita. Por eso es que decidí grabarme este video, por eso decidí tomar acción. Dije, ok, ya es hora realmente de hacer las cosas bien, ¿ok? De enfocarme, de crear mi marca personal, de impactar a más personas, porque yo sé que lo que he hecho en este país no lo ha hecho prácticamente nadie. O sea, es muy difícil que una persona como yo, que tengo 20 años, genere ahorita aproximadamente entre 4.000 y 5.000 dólares al mes. Eh, o sea, sin vicios, sin ir a fiestas, solamente poniendo el trabajo. O sea, acá todo el mundo acá en Venezuela siempre se enfoca en lo malo, en que si el gobierno, en que si lo otro. Yo simplemente decidí enfocarme en construir mi futuro. Y así fue, así lo estoy haciendo. Entonces, bueno, espero les haya gustado este video, puedan conocerme un poco más las personas que deciden conectar conmigo y comenzaré a subir cada vez más videos acá a YouTube para poder poder conectar más con ustedes, que ustedes puedan conocer esa parte más humana mía, no solamente tener un Instagram allí existiendo, por así decirlo,
sino ya es hora de empezar a impactar vidas, de empezar a impactar personas. Mi historia la tenía que saber el mundo, la tiene que saber el mundo. Hay muchísimas cosas que tengo que contarles, pero no se pueden resumir todo a 20 minutos, 15 minutos, es imposible. Eso lo voy a ir haciendo a través del tiempo. Espero les haya gustado esto y nada, nos vemos en un próximo video.